Bueno. Hola Nacho, ¿cómo estás? Buenas, la verdad que es un gusto Bueno, estar nuevamente por aquí, por estos lares. estamos una vez más con Ignacio Alcuri, conocido escritor uruguayo, y tenemos hoy una obra distinta en su repertorio. Los millones de lectores que tenés en todo el mundo de habla hispana y aledaños te conocen especialmente como narrador de relato breve, también como novelista en breve incursión, también algunas crónicas, pero acá en este libro tenemos algo diferente, porque tenemos poesía y dibujo, que Sí. los que te conocemos bien sabemos que a veces lo frecuentas, pero nadie más sabe eso, capaz que ni tu familia. ¿Por qué no publicas esto? Mira, es cierto que en los últimos tiempos me corrí un poco de lo tradicional, que era el cuento Ujú, corto de humor. Lo cierto es que tengo 4 libros de cuentos cortos de humor que me están esperando, ujú, pero mientras tanto fui como experimentando, no buscando cuentas pendientes, sino desafíos ujú, artísticos, barra, literarios, lo que sea. ujú. Pasó con las crónicas de Astro Boy, con un libro infantil que acabo de sacar con dibujo de Nike. Y bueno, este en particular es como el más experimental porque arrancó justamente como un juego, como parte de un taller de poesía que tenía un objetivo del tercer y último año que era el proyecto, ¿no? Y yo no iba a hacer lectura en vivo, no iba a hacer expresión corporal, dije, un libro, entre comillas, un texto que podría ser un libro. Y busqué un formato que fuera lindo para jugar justamente, o sea, de una métrica fija, de rima, y aparecieron los sonetos y rápidamente dije, bueno, pero los sonetos, ¿con qué los llenamos? Y el cine, y en particular el cine ochentero, me pareció una buena excusa para dedicarle, justamente como eran de los años 80, 80 sonetos a eso. Bueno, bueno, vamos un paso atrás. ¿Por qué un taller de poesía? Bueno, también tenía que ver con los desafíos. Ujú, Como parte del trabajo periodístico, me tocó entrevistar a Agustín Lucas hace unos ujú, años a propósito de su taller de poesía, y mientras lo estaba entrevistando le dije una onda, bueno, hace como si yo fuera, como si fuera un potencial candidato para el taller y tratá de convencerme. Y la verdad que lo hizo muy bien. Y me anoté, era el taller que estaba en el Teatro Solís, que estuve esos 3 años, y el último con esta, pero mientras tanto con grandes talleristas, con mucha experiencia, hizo con mucho, con novedad y sobre todo también con eso, con desafíos, para mí era lo más ujú. importante. Bueno, Miguel de Unamuno, por ejemplo, que era un hombre que escribía poesía, él tiene un reto en una época de su vida de escribir un soneto por día, que es algo desafiante por temas de estructura, de rima, ¿no? O sea, ¿vos lograste llegar a ese ritmo o te costó más? Me costó un poquito más, yo creo que capaz que fueron 6 meses de trabajo, que muchos de ellos eran escritos durante la propia reunión semanal del taller de poesía, y después seguía muy enganchado en casa. Tuve la suerte de que un par de años antes, en Justicia Infinita, una de mis columnas era un raconto de películas, sobre todo de los años 80. Ujú, Entonces, la ventaja también que tenía era que eran películas que hubiera visto, porque en un momento había tenido la idea de que fueran las ganadoras del Oscar desde el 80, que es cuando ujú, nací, hasta ahora. Y me di cuenta que había muchas que las iba a tener que ver por primera vez, ujú. y era como un trabajo, viste, era realmente algo que me iba a llevar demasiadas horas, que no puedo porque claramente esto no es lo que paga las cuentas. Sin duda. Bueno, con el tema del soneto, que es una estructura clásica muy frecuentada, hay un riesgo también, ¿no? Que ya lo señalaba Borges, ¿no? Que decía, hay poemas, hay sonetos que están perfectamente compuestos, que la métrica es perfecta, la rima también, que no tienen ripios, pero son un ripio en sí mismo, porque poemas es algo artificial prácticamente, ¿no? Es, como, es más una cuestión de aritmética que artística. Sí. ¿Pensás que lograste evitar eso? ¿No lo lograste? ¿Lo intentaste? Primero fui al aritmético, que además fue lo que me resultó más divertido, Ujú, porque a mí siempre me gustaron las matemáticas, o sea, es una de esas cosas en la que jamás me dediqué, pero era la materia del liceo la que me iba mejor. En la escuela no tenía ni que hablar, y en el liceo era el que me iba mejor, por eso hice el quinto científico. La selección la elección era cuál era el quinto más fácil. claro. Entonces, lo aritmético fue lo primero que me conquistó, después la lucha contra los sinónimos, pero por supuesto después tratar de hacer el resumen. Y a la vez, está en la mayoría de los casos, es un resumen humorístico, porque Ujú. ya que sea un resumen de una película en soneto, ya algo de no serio está. Entonces, que el humor apareció, y aparecieron comentarios que a veces que van más allá del guión. Lo que pasa es que si empiezo a hablar, no sé, de que una película le fue bien en la taquilla, capaz que ya comí 2 versos y son 14 en total, o sea, Sí, sí. tampoco tengo tanto espacio. Claro, sí, sí, estás acotado por justamente por la estructura del poema, ¿no? Seguís siendo aquel Nacho de un cuento hace muchos años que no sé si Sobresis Pop o en Combo 2 que justamente despreciaba el bolsa libre porque decía que era poesía con Enter, y de hecho lo demostraba con un poema con Enter. Mi arte poética, Sí. como que otros grandes autores, que me Ujú, incluyen, que era como mostrar la regla del juego, era jugar con el enter. Después me fui encontrando, justamente sobre todo en la poesía contemporánea, fui encontrando un montón de cosas. Fui encontrando una poesía narrativa que me gustó mucho. Después me fui dando cuenta en el taller que hay un montón de poesías que además son
como muy contradictorias. Yo había leído una poesía que me encantaba y venía un tallerista y decía, esto no es poesía, esto es una especie de prosa con enter. Y a partir de todo eso me fui como largando, ya le gané un poco más no es que le gané respeto, porque parece que lo precisaran, Claro. pero mi sensibilidad poética aumentó un montón y yo creo que no podría haber escrito este libro sin antes haber desarrollado una sensibilidad poética como para poder no burlarme, pero como para poder hacer humor con la poesía. Claro, no es aquello de decir que la poesía sin rima y simétrica es como jugar al tenis con la red de abajo, ¿no? Claro, no, no, no. Es evidentemente más, no es que sea más fácil, Ujú, tiene menos aritmética, ujú. pero seguramente la poesía, la más libre que te puedas imaginar, pero más sentida que estos resúmenes, sea muchísimo más difícil de hacer. Ah. Y ahora, ¿por qué los 80? Porque son justamente 80 sonetos sobre películas de 80. Podés haber puesto 50 sonetos, te ahorrabas bastantes, y agarrabas la época de oro del cine y salía mucho más redondo en ese sentido, ¿no? Los 80 tienen una cosa icónica en general hasta ahora. Es como que de los 90, ¿viste? No se habla tanto. Ujú. Sigue siendo como, perdón, la década dorada o la década en la que uno puede encontrarle características. Es como definime los 80, no sé, te dicen neón, calzas, colores, chillones. Y los 90 no son tan fáciles. Los 70 sí, las pelucas y la noche de la nostalgia. Entonces, que yo haya nacido en 1980 tiene que ver con eso. Creo que la decisión ya la había tomado cuando en Justicia Infinita decidí empezar a hacer películas viejas por los 80. Entonces, está toda la época dorada del cine de acción, de Schwarzenegger, Stallone, Duro de Matar, Robocop, grandes películas son de esa década. Entonces, cuando tuve que poner el límite artificial, que en realidad es del 80 al 89, o sea, son los años que empiezan con 80, porque acá capaz que Sí, me va a sí, decir sí. es del 81 al no. Más 90, aritmética. 90 empieza con 90, del 80 al 89. Me encontré con que había eso, había muchísimo Ujú. para elegir. Si en algún momento las casualidades dictan o la mano invisible del mercado que hay que hacer 90 de los 90, veré cómo me arreglo. Pero acá caía la magia por todos lados. ¿Tuviste que rever alguna película o tiraste de memoria nomás? Las había visto muy poco antes y además tenía guiones enteros de radio resumiendo las películas. Creo que hubo, no sé, 5 o 6. Una, por ejemplo, una de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme hizo dos películas muy parecidas de competencias secretas y un oriental grandote que lo Sí. caga a piña. Entonces hice el soneto y cuando fui a dibujar el póster, que es la otra parte del libro, dibujé el póster de la película equivocada porque en español se llamaban parecido. Entonces dije, bueno, ese póster no lo voy a desechar, así que me obligué a ver la otra película de Jean-Claude Van Damme de Competencia Secreta y Oriental Grandote que lo caga a palo. Porque justamente la selección de películas que hay obras maestras y otras que son, entre comillas, muy baratas, muy simples, que también pueden tener su costado entrañable, ¿no? Porque no son buenas. Creo que casi todas son entrañables, es eso. No hay, creo, películas desconocidas, por lo menos como en un promedio de gente de mi edad, no sé, mi amigo Mac, que era una copia truchísima de ET, de repente hay gente que no la conoce de las nuevas generaciones, pero como los de esas generaciones la tenemos como, era la película que veías ET y después ibas al videoclub y sacabas la copia barata y era una cosa horripilante. Entonces, son entrañables, no creo que ninguna de ellas, la mayoría son icónicas, pero ninguna de ellas es como demasiado oscura. Justamente quería que fueran una muestra representativa, pero de lo que fue quedando, esa memoria colectiva de la década. Claro. Ahora yendo a la otra pata del libro, los dibujos, que es algo que está, que por ejemplo en la revista Neo que vos hiciste hace ya más de 20 años, Sí, los que te conocemos lo sabemos, pero no es una faceta que a vos se te conozca por eso. no. ¿Por qué se te dio por no contratar un dibujante o no tirar a la IA y dibujarlos vos artesanalmente a bolígrafo, según parece? Bueno, justamente que menciones a la inteligencia artificial tiene un poco que ver con cómo me animé a dibujar, porque de hecho a mí no me gusta como dibujo, claramente odio como dibujo o no me gusta mi estilo, ¿no? Si es que pude incluso tener un estilo. Entonces, sinceramente no me acuerdo si fue enseguida que terminé de hacer el primer soneto, pero como que vi me imaginé ya después del primero como un libro entero de sonetos y que iba a faltar algo. Entonces sabía que podía estar la fichita de la película, ¿no? El nombre en inglés, los actores, que de hecho al final está. Y cuando veo lo del póster, estoy casi seguro que la línea de pensamiento fue, el póster no lo puedes poner por un tema de derecho. ¿Qué tal si yo lo dibujo? Ni siquiera mi estilo, o sea, porque no es una versión paródica del póster, es poner una tablet con el dibujo, con la foto y copiarlo al lado como quien sigue una grilla. Y justamente esto de la inteligencia artificial, cuando vi el resultado dije, esto es feo, entre comillas, o sin tantas comillas, pero es humano. Entonces Claro. lo defendí a muerte e incluso cuando Como vos, como quien dice. Claro. un poco sí, aunque yo no me defiendo tanto. Cuando Joaquín de Sudamericana me dijo de poner como muchos dibujos en la portada, fue como, bueno,
van a estar todavía más visibles. Y dije, bueno, me animo porque esto justamente es algo humano, casi como yo. Cronómetro en mano, ¿qué te llevaba más tiempo, la poesía o el dibujo? No, la poesía seguro. Y el dibujo aparte hay una cosa interesante que es, no lo hacía primero a lápiz y después lo pasaba a tinta, porque Ujú. jamás lo iba a hacer. Eran las lapiceras de tinta líquida, la que consigo a 30 pesos por ahí, en otro lado salen 150. Camine señora, camine y consiga mejores. Y en el 98% de los casos, quiero decir casi todos, o sea, quedaron como salieron. Solamente si, como que si le erraba o si me iba muy de registro en los primeros trazos, rompía la hoja e iba a otra. O sea, Ah. creo que lo que hice más veces, que fueron tres, fue el dibujo mío de la solapa, que en realidad tuve que copiar una foto mía. Y bueno, ahí la comparación era terriblemente odiosa. Entonces ahí creo que hice tres pruebas. Pero después todo lo otro, la mayoría era duro, duro y que quede como quede. Ya si te tomas tu dibujo propio, ya es un tema de terapia, ya eso, ¿no? Si te Pero tomas- es el que uno se conoce mejor Claro. que nadie. Entonces sabía que no se parecían nada a mí. Un Bruce Willis medio chungo, no va a venir, digo, ahora menos que menos, no va a venir Bruce Willis a decirme que no se parece. Vivimos una época de redes sociales y donde todo se comenta, se discute, se pelea. Está el famoso meme, ¿no? De dice, voy a poner este dibujo que dice es una piedra y no es una piedra, a ver quién pelea eso. ¿No tienes miedo que alguien salga a decir que esto puede ser una compleja y refinada forma de spoiler, por ejemplo? Bueno, está bien, es una buena pregunta. En la radio justamente arranqué con las películas de los 80 y después fui para atrás y para adelante, pero siempre hasta el siglo pasado. Es como, después de 25 años, Sí, sí. no podemos pensar en spoiler. Y a veces algunos finales dentro del soneto pueden ser más spoileríficos que Ujú. otros. Lo cierto es que ya pasó suficiente. Hay un montón de gente que no había nacido cuando salieron estas películas. Creo que las puede llegar a disfrutar igual y como quedarse con ganas de ver, ¿de verdad será esto lo que pasa en la película? Y en la mayoría de los casos van a decir, pucha, ¿era verdad que una película de los 80 se trataba de, bueno, no digo mi amigo Mac porque ahí habría que escribir 5 sonetos contando todos los delirios que pasan en esa película? O sea, que pensás que alguien puede engancharse a ver alguna peli a través de un poema. Segurísimo, más ahora que con plataformas, con alquiler digital y con otros asuntos que por ahí andan, que por supuesto no voy a hacer apología, pero están todas accesibles al alcance de la mano. Creo que es una linda puerta de entrada para unos y para mí un hermoso recuerdo nostálgico, pero sin la parte, ¿no?, Claro. sufriente para otros. ¿Pensás reincidir en publicación de poesía? ¿Te agotaste ya de soneto? ¿No quieres hacer más nada con los Candileversos o esto puede seguir? Mirá, tengo unos fanzines que casi nadie conoce porque cada tanto los anuncio, que hago uno de narrativa y uno de poesía, pero es más la poesía libre, ¿no? O alguna poesía un poco más experimental. Los sonetos, yo no te voy a mentir, para hacer 90 sonetos de los 90, le tiene que ir bien este libro. Ahora, si por esas casualidades, después de tantos libros que anda, con los gastos, si a este le llega a ir bien, yo los 90 sonetos de los 90 los hago con muchísimo gusto. Bueno, ¿quieres comentar algo más que no te hayamos preguntado? Eh, que además es casi que un libro de autor, porque como hago maquetaciones para la editorial, Ujú. me tocó una vez más maquetar un libro mío, entonces fue como que estuvo buenísimo eso de no controlar, pero sí poder definir pequeños detalles del tamaño de la tipografía junto con el editor, el índice y con los títulos en los dos idiomas, los dibujitos, porque es una cosa como la portada parece el dibujo de un cuaderno, Ujú. entonces en la solapa de atrás redibujé los logos de mis libros anteriores. Entonces es como que estoy muy contento con el paquete completo del libro. Bueno, ahora ya que te sacaste, vamos a emplazar a que leas uno de los poemas. Bueno, voy a leer, Ah, lo vas a elegir y todo. y bueno, vamos a leer Rocky 4. Bueno, Rocky 4, había otras Rocky de los 80, pero la 4 es tan icónica porque es él contra un peleador soviético. O sea, yo creo que la Guerra Fría la gana Estados Unidos gracias a esta película dirigida por Sylvester Stallone, porque acá tenemos todos los datos, de 1985. Un boxeador soviético grandote llega a Estados Unidos desafiante. Apollo Creed se le planta adelante, en riña muere, busquen sacerdote. De Rocky era su amigo, se conmueve, y sin dudarlo al corpulento reta. Moscú será el lugar de la vendetta, aunque antes ejercita entre la nieve. A Drago le inoculan la papota, el otro corta leña en una choza, las formas de trabajo son opuestas. Si bien parece clara la derrota, el yanqui sobre el cierre lo destroza y la tribuna aplaude al aguafiestas. Muchas muy bien, gracias. muy bien, muy bien. Estamos por entonces.